Y ahora los tres a la vez. Profe, enciende el micro. Profe, enciende el micro. Qué poca gana. Venga. Sí, sí. Toma, Pero silencio ya lo estás grabando. Está grabando todo. ¡Uy! Vale. Hola de nuevo. Somos las voces de Abastos. Y esto es Micros y Mochilas. Hoy hablamos del número pi. ¡Profe, enciende el micro! El número pi es uno de los números más famosos y fascinantes de las matemáticas. ¿Qué es el número pi? El número pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Su valor aproximado es 3,1416, pero en realidad tiene infinitos decimales. Sus decimales no siguen ningún patrón repetitivo. Se usa en geometría, trigonometría, física, estadística e incluso ingeniería y tecnología. Un poco de historia. Los antiguos egipcios y babilonios ya lo utilizaban hace más de 4.000 años. El matemático griego Arquímedes fue uno de los primeros en calcularlo, con bastante precisión usando polígonos. Aproximando el círculo con polígonos. Imaginemos una circunferencia. Dentro de esa circunferencia vamos a inscribir un hexágono, es decir, un hexágono que tenga sus vértices en la circunferencia. Podríamos calcular fácilmente el perímetro de este hexágono sumando sus lados. Muy bien, ahora vamos a imaginar otro hexágono, pero esta vez estará circunscrito a la misma circunferencia. Podemos calcular el perímetro de este hexágono circunscrito sumando sus lados, igual que hemos hecho en el caso anterior. Tendremos un hexágono dentro de la circunferencia y un hexágono fuera. La diferencia de los perímetros de estos dos hexágonos nos da una aproximación al perímetro de la circunferencia, que es lo que estábamos buscando. Esta técnica fue usada por Arquímedes, quien calculó pi, usando polígonos inscritos y circunscritos. Si aumentas el número de lados del polígono, se va pareciendo más al círculo. Un polígono de 12 lados ya es más redondo que un hexágono. Y uno de 100 lados se ve casi como un círculo. El símbolo pi comenzó a usarse en 1706, gracias a William Jones. Más tarde, Leonhard Euler ayudó a popularizar el símbolo. Curiosidades sorprendentes. Día de Pi. Se celebra el 14 de marzo, ya que es el 314, por sus primeros dígitos. Además, ese día nació Albert Einstein. Y también Euler, que relacionó pi con potencias y números imaginarios. Algunas personas han memorizado más de 100.000 cifras de pi. Se han calculado billones de decimales usando computadoras modernas. Muy bien, equipo, es el momento de preguntar a uno de nuestros profesores de matemáticas. ¿Hay algún método curioso para calcular el número pi? Pues bueno, el método más curioso que yo conozco es un método estadístico. Se basa en trazar unas líneas paralelas y empezar a lanzar una aguja un número muy grande de veces. Entonces, por métodos estadísticos, se puede demostrar que el número de veces que la aguja corta a las líneas paralelas está relacionado íntimamente con el número pi. Si lanzamos un número ingente de veces la aguja, podemos aproximarnos a cuánto vale el valor de pi. ¿Cómo es esa aguja? Tiene que tener unas dimensiones determinadas. Está relacionada con la distancia entre las líneas paralelas. Es decir, básicamente, como depende del ángulo, si corta o no corta a las líneas, entonces el ángulo está relacionado con pi, porque sabemos que el ángulo vale 2 pi radianes y por tanto lo que hay que tener muy preciso es la distancia entre las líneas paralelas y la longitud de la aguja que se lanza. Entonces el azar tiene algo que ver con pi. Desde el punto de vista de la estadística, sí, si yo calculo la probabilidad de que esto ocurra después del lanzamiento, un número muy grande de veces, yo lo hago analíticamente, la estadística me da que eso está relacionado con una función de pi. Curioso, ¿no? Sí, es. ¿Encontramos pi en la naturaleza? No es como el número de Fibonacci que aparece en las flores, aparece... Bueno, en cualquier función que sea, en este caso, periódica, como el tema de las ondas, los ángulos son importantes y todo está relacionado con pi. Los radianes están relacionados con pi porque el ángulo de una circunferencia completa serían
2 pi radianes. Bueno, aparece en las ecuaciones, en las fórmulas, aparece siempre pi. Cuéntanos alguna curiosidad más. Por ejemplo, si imaginaros que cogéis un folio y escribís una secuencia de 10.000 números. Pues seguro que en el número pi aparece esa secuencia tal cual vosotras la habéis escrito. No sabemos dónde está. Habría que ir buscando cifra a cifra. Puede aparecer en el número 500 millones, en el número 3.200.000, pero seguro que esa secuencia que habéis pensado, seguro que la vais a encontrar. Pero no esa, cualquiera que os imaginéis, si luego cambiáis y ponéis otra de dimensiones incluso mayores, seguro que hay, en algún momento de pi aparece tal cual la habéis escrito. 1 millón de cifras. Tardará más o tardará menos, pero esa secuencia aparecerá. Se puso de moda el tema de los cumpleaños. Mi cumpleaños estaba en la cifra 200.000. La de mi mujer estaba en la cifra 700.000. Pero aparece, porque el hecho de ser un número irracional, todas las combinaciones deben aparecer, todas. Porque no se puede repetir ninguna, porque en el momento se repita una, entonces ya sería un número racional, y podría servir como una fracción. Ya se demostró en su momento que era irracional, con lo cual se sabe que no se va a repetir, y por tanto, todas las combinaciones tienen que aparecer más tarde o más pronto. La que penséis, esa aparece. En el momento se conocen 106 billones de cifras de pi y las máquinas están continuamente calculando. Era el récord del 2024, igual ahora. ¿Y ahora con la inteligencia artificial? No, la IA no tiene nada que ver porque es un cálculo. La IA permite predecir. Lo de calcular lo tiene un poco más complicado. Y hacer una división y que la cifra que te vaya a salir diferente de 0 ya esté en la cifra 106 billones para sumársela, pues es complicado. ¿Es importante seguir conociendo cifras del número pi? El número pi no tiene tanta trascendencia como pensamos que pueda tener, porque ya es un divertimento. Ya se conoce, ya se manipula. Además, cuando uno hace un cálculo físico más que matemático, ya no tiene sentido hablar de más de 4 decimales. Porque yo siempre lo digo a los alumnos cuando yo hablo de cifras y pongo un número. Yo mido 1,6794915673210. Entonces me toca poner la última cifra porque no crecido el pelo. Y entonces con ese crecimiento del pelo, esa cifra pues, se ha incrementado también. Entonces es una especie de reto para la humanidad o divertimento para la humanidad el ir conociendo cosas que no tienen más trascendencia que la curiosidad de saber cuál es la siguiente cifra. Ocurre igual con los números primos. Saber cuál es el siguiente número primo, pues no es tan importante, ¿no? Es una curiosidad de saber cuál es, pero que no tiene ninguna repercusión en la vida diaria. Pues con pi ocurre igual. Lo que ocurre que al principio con pi sí era importante, porque estábamos calculando áreas. Entonces, cuando te calculabas el área de tu terreno, era muy importante saber cuánto medía. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuanta más precisión había, pues más claro lo tenías tú. No es lo mismo tener un 314 que 31416. Cuando estamos hablando de un territorio como España, que es muy grande, una décima arriba, una décima abajo, supone muchos kilómetros cuadrados. Pero a nivel de 106 billones, estamos hablando, no sé, ¿no? Y yo no creo que haya nada tan pequeño como 106 billones y más parte de la unidad. Entonces son cosas curiosas y hay gente todavía que sigue calculando, computadoras, y yo creo que es un poco por eso, por batir récords. Por batir récords. Bueno, un aplauso a María. No, gracias. La influencia de pi va mucho más allá de lo que pensamos. ¿Sabíais que hay un juego basado en pi? Es un juego de cartas inspirado en el número pi, donde los jugadores tratan de continuar la serie de decimales de pi. Con el objetivo de quedarse sin cartas. Está diseñado como un juego familiar y educativo con cartas de decimales del 0 al 9, y está pensado para edades desde 6 años. ¿Y en música? ¿Hay alguna relación con el número pi? Ya sabéis que se dice que la música tiene mucho que ver con las matemáticas. Hay composiciones donde se asignan notas musicales a los dígitos de pi, creando piezas instrumentales únicas para cada número. Proyectos creativos como Cheryl's Pi generan música a partir de secuencias largas de pi. Cuando las reglas liberan la creatividad. ¿Sabías que existe un grupo de escritores que creen que ponerse reglas estrictas hace que uno sea más creativo? En 1960, en Francia, dos intelectuales llamados
Raymond Queneau y François Le Lyonnais fundaron un movimiento llamado Oulipo, que significa Taller de Literatura Potencial. Su idea era revolucionaria. En lugar de escribir con total libertad, decidieron imponerse restricciones matemáticas y formales para ver qué nuevas posibilidades aparecían. Por ejemplo, el escritor Georges Perec escribió una novela titulada La Disparición, sin usar nunca la letra E, y sorprendentemente la historia funciona perfectamente. ¿Cómo dices que se llama? La Disparición. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el número pi? Mucho. Un poema es un poema en el que el número de letras de cada palabra siguen los dígitos de pi. 3, 14, 15, 92, 75, 35... Eso significa que cada palabra está determinada por una regla matemática. No puedes elegir cualquier palabra. Debe tener exactamente el número correcto de letras. Y aquí está la magia. Esa limitación obliga al autor a pensar más, a buscar alternativas y a jugar con el lenguaje. Las reglas, en lugar de cerrar la creatividad, la despiertan. Así que la próxima vez que pienses que una norma limita tu imaginación, recuerda a Oulipo, que a veces las mejores ideas nacen cuando aceptamos un desafío. Xics, sabeu què? Què? Que el dia 14, un dels dies de falles, és el dia del pi. Sí, és veritat, perquè estem en el mes de març. Sí, el nombre 3, día 14. 3,14, tot està connectat. I per què no parlem ara de les falles? ¡Vámonos! Les falles se celebren cada mes de març a la ciutat de València. És una festa plena d'art, música, pólvora i tradició. Durant diversos dies, la ciutat s'ompli de grans monuments anomenats falles, que són escultures molt grans. Poden arribar a fins a 4 pisos d'altura. Això sí són de categoria especial, no totes les falles són tan grans. Clar, i també hi ha falles infantils. Estes són més xicotetes encara, a la mesura dels xiquets i xiquetes. Les falles estan fetes de cartó, fusta i altres materials. Estes figures solen representar escenes divertides o crítiques sobre temes d'actualitat, com la política o la societat. Antigament, els fusters cremaven trossos de fusta anomenats parots, la vespra del dia del seu patró. Eren els xiquets i xiquetes cantant l'estoreta, els encarregats d'arreplegar els trossos de fusta que després es cremarien. Amb el pas del temps, van començar a decorar eixes estructures fins a convertir-les en figures cada vegada més elaborades. Així van néixer les falles. Gràcies. Un dels moments més famosos de la festa és la masclita, que se celebra cada dia a les 2 de la vesprada en la plaça de l'Ajuntament de València. En este esdeveniment es llancen centenars de petards seguint un ritme molt potent. Més que un espectacle visual, és una experiència que se sent amb tot el cos pel so i les vibracions. Fins al nostre institut arriba el so, i això que estem a quasi 1,5 quilòmetres de la plaça de l'Ajuntament. Una dada interessant és que cada falla està formada per moltes figures anomenades ninots. Els ninots són una sàtira a la política actual i a les injustícies. Abans que arribi el final de la festa, s'organitza l'exposició del ninot, on el públic vota la seva figura favorita. El ninot guanyador se salva de ser cremat i es guarda en el Museu Faller de València. La nit més emocionant arriba el 19 de març, dia de Sant Josep, quan se celebra la crema. En aquest moment, totes les falles es cremen en grans fogueres per tota la ciutat. Encara que sembla sorprenent, després de mesos de treball, totes les escultures desapareixen entre les flames. Això simbolitza el final de la festa i el començament d'un nou cicle. Gràcies a la seva importància cultural i a la seva gran tradició, les falles de València van ser declarades Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per a la UNESCO en 2016. Tot això està molt bé. Heu parlat del número pi, heu parlat de les falles, però tinc una idea. I si gravàrem un poema de les falles? Senyor pirotècnic, pot començar el poema! Foc i llum i ninot. Primavera en plaça. Ardor avui. Festa bellesa. Somriure música. Pólvora flamar. Xoc flama. Somnis llum. Un poema fantàstic! Conteu, conteu! Comprovareu que si conteu les lletres de cada una de les paraules del poema corresponen a les primeres
Cifres del número pi. Gràcies per escoltar Micros i Motxilles. ¡Bones falles! Profe, apaga el micro. ¡Oh, qué barbaridad, qué barbaridad!